Gracias con el profesor Raimundo Padilla Lozoya, quien es historiador, y pues bueno, también conocer un poco para el auditorio de Canal 12, el tema de los sismos. Hace poco tuvimos un simulacro a nivel nacional que se replicó también aquí en el estado el pasado 19 de abril, y pues bueno, eso nos abre muchas puertas y precisamente saber, conocer que en materia de sismos que han dejado huella aquí en Colima, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Mi nombre es Raimundo Padilla Lozoya y soy profesor investigador de la Universidad de Colima. Hay que hablar primeramente del origen de los sismos que se presentan en Colima. Los terremotos o los sismos de gran magnitud que la gente percibe en el estado tienen un origen de placas tectónicas. Frente a Colima se encuentran dos placas muy grandes, ¿sí? La Ribera, la Cocos, que están colisionando con el bloque continental, con la placa americana, y esa colisión genera una zona de subducción, ¿sí? Y esa zona de subducción pues produce tensión y distensión, y en ese proceso de distensión se generan los terremotos. Entonces, históricamente y por toda la vida, ¿sí? Siempre va a temblar en Colima. Por esta razón, la población colimense tiene que aprender muy bien cómo construir y en dónde construir para evitar que las viviendas sean afectadas. A lo largo de la historia del estado de Colima se han presentado muchísimos sismos. La mayoría no los percibe plenamente la población, pero por ejemplo, en el siglo XX, sismos que han tenido magnitud superior a 6, que son los que ya notamos perfectamente, pues hemos tenido sismos de magnitud 6, 7, 8, principalmente los de 7 han sido muy destructivos y de 8 pues muy pocos, especialmente el del 3 de junio de 1932, ese sí fue un sismo de 8.2, que es el sismo de mayor magnitud registrado en la historia instrumental de México, o sea, cuando ya se contaba con instrumentos para registrar los sismos. Ese es el de mayor magnitud en la historia de nuestro país, en la historia instrumental, ¿sí? Pero no es el mayor en la historia de todo México. Ese ocurrió en Oaxaca en 1768. Y en Colima, pues se han presentado en el siglo XX otros sismos también muy importantes con magnitud menor a 8, entre ellos, por ejemplo, el del 19 de enero, ¿sí? de 1900, que tuvo una magnitud de 7.3. Luego el de 1932, de junio 3, de 8.2. El de junio 18, también de 1932, de 7.8. Y este famoso sismo de junio 22 de 1932 que estuvo asociado a un tsunami muy importante que destruyó buena parte de la población de Cuyutlán y que cobró más o menos 50 vidas, principalmente mujeres y niños que se encontraban ahí. Los hombres no fueron afectados porque estaban trabajando en las salinas a una distancia de 1,5 kilómetros distante de la franja costera, ¿sí? Pero la gente que se encontraba en viviendas endebles en la franja de Playa Duna y la zona de la colonia, digamos, salinera de ese periodo, pues sí fueron muy afectados. Y luego otro sismo también muy emblemático, el del 15 de abril de 1941, que ese fue muy destructor en cuanto a vivienda, cambió la fisonomía de la ciudad de Colima, ¿sí? Porque colapsaron más de 5,000 viviendas. ¿Sí? Y aunque su número de muertos pues, no fue tan alto, 25 muertos para la cantidad de viviendas colapsadas, pero sí cambió la imagen de la ciudad a como la conocemos. Colapsó una torre de catedral, colapsó buena parte de los portales del centro de la ciudad y sobre todo las calles aledañas, muchas de las viviendas que eran de adobe. Y este sismo pues ha sido muy importante en la historia local, ¿sí? Aunque después se presentaron también otros importantes, como el de 1973, de enero 30, que tuvo una magnitud de 7.5 y que cobró también la vida de 10 personas, aunque es muy poco estudiado este sismo porque está, digamos, eclipsado por la historia del siguiente sismo, el de 1985, que aquí solo se percibió movimiento, pero que en la ciudad generó una gran mortandad y que generó también muchos cambios institucionales, entre ellos la creación del Sistema Nacional
de protección civil, como lo conocemos a partir del año 1986, pero que han afectado a Colima, también el de 1995 de octubre 9, que fue un sismo de magnitud 8, y que la mayor parte de los fallecidos pues, ocurrieron en el Hotel Costa Real en Manzanillo. Seguramente lo has de recordar, se estimó 43 muertos, la mayor parte de ellos allí en ese hotel, si mal no recuerdo 32. Y ya en el siglo XXI, pues el del 21 de enero del 2003, que a todos nos sorprendió muchísimo y que también generó daños en más de 5,000 viviendas, ¿sí? Y que se estimaron 29 fallecimientos a raíz de este acontecimiento y que también cambió buena parte de la imagen urbana que tiene la ciudad de Colima, Tecomán, Manzanillo, en fin, las ciudades que han sido afectadas. Y no hay que olvidar también el más reciente evento sísmico que hemos tenido del 2022, el 19 de septiembre, con una magnitud de 7.7 y que cobró la vida de 4 personas, pero produjo una gran cantidad de daños en viviendas, ¿sí? Se estiman 7.500 viviendas, un poco más, y pues entre ellas más de 2.000 severamente dañadas. Llama la atención también en este evento sísmico del 2022 que hubo localidades en donde hubo un 100% de daños en las viviendas. Eso nos tiene que advertir de la necesidad de que nuestras autoridades tomen conciencia de la importancia que tiene construir de acuerdo a las normas federales, ¿sí? Para que respeten las técnicas de construcción adecuadas para zona sísmica, como es el caso de Colima, ¿sí? Porque si se están viendo afectadas el 100% de las viviendas, pues quiere decir que no hay la suficiente supervisión y que las autoridades del ayuntamiento no están constatando bien la forma como se construye, tal vez el Infonavit no está revisando cómo las están construyendo y quienes construyen estas viviendas no están contando con la mano de obra o con el personal calificado para construir de manera adecuada de acuerdo a las normas que tienen de manera federal, estatal, pero también de acuerdo a las técnicas que desarrollan los ingenieros y los arquitectos, que son quienes tienen que supervisar el tipo de construcciones. Esto nos habla entonces de que debe de haber una sinergia entre autoridades, primero para establecer las leyes y los reglamentos que a las, digamos, constructoras o desarrolladores de vivienda, pues se ajusten a estas normativas. Sí, existe una normativa a nivel federal para la construcción de viviendas y edificios públicos y privados. A nivel estatal también se cuenta con esa normatividad. Sin embargo, hay que decirlo tal cual, alrededor del 70% de la vivienda que se construye en el estado de Colima es autoconstrucción, o sea, se contrata a un maestro que se encarga de construir la vivienda. Eso es muy notable en las ciudades, pero es mayor incluso el porcentaje en los espacios rurales donde no hay vigilancia de nada. Entonces, tiene que existir una conciencia social sobre la construcción del riesgo que genera la propia población al construir viviendas inadecuadas para una zona sísmica, porque si bien la autoridad cumple con tener normas constructivas, los ingenieros también hacen su parte con facilitar incluso planos de las viviendas para construir, asesorar a la población, pues muchas personas quieren evitarse el costo de estos trámites y de este tipo de planeación anticipada y construyen en zonas que les ofrecen a un costo muy barato las constructoras mañosas y que saben que esa zona pues es inadecuada para construir. Entonces, por parte de la población también deben ser conscientes las personas en que existen instrumentos para identificar cuáles son las zonas adecuadas para construir y cuáles no. En el propio estado de Colima, aunque todo el estado de Colima es una zona de riesgo para sismos, hay lugares en donde sí se puede construir por el tipo de suelo que es más sólido, ¿sí? Y hay zonas donde no se debe construir porque el suelo tiene una constitución que lo hace muy susceptible al movimiento que generan las ondas de propagación de los sismos. Entonces, por ejemplo, por mencionar un caso, en Villa de Álvarez, no todo Villa de Álvarez se comporta como la colonia San Isidro. La colonia San Isidro, ya sabemos por el sismo del 2003, que es una zona donde antes había minas de arena, entonces es el suelo, el subsuelo,
pues se mueve con mucha facilidad cuando se presentan los sismos, y ahora en el 2003 hubo muchas viviendas afectadas, incluso un proceso ahí se sumió una vivienda, se produjo licuefacción donde brota el agua. Entonces en esas zonas no se tiene que construir. Sin embargo, también hay una corresponsabilidad por parte de las autoridades porque no realizan una vigilancia adecuada y permiten construcciones que están fuera de la norma constructiva, ¿sí? Y de manera pues negligente autorizan los permisos de construcción. Si tú vas a la colonia San Isidro ahorita te vas a dar cuenta que hay un montón de viviendas que fueron reconstruidas, ¿sí? Y que no debieran haberse construido en los márgenes del río porque es una zona que tiene una aceleración mayor frente a sismos de magnitud importante. La recomendación para la población entonces y para las autoridades es asignarse en el caso de las autoridades a las normas y de la ciudadanía informarse en dónde van a estar. La recomendación es que las personas que deseen construir una vivienda se acerquen a las autoridades de protección civil, municipales o estatales, y les soliciten consultar el Atlas Estatal de Peligros para que identifiquen en qué zonas es más adecuado invertir su patrimonio, porque lo que están poniendo en riesgo es el patrimonio de una vida, es dinero y es esfuerzo que les va a tomar 10 o 15 años para construir una vivienda y terminar de pagarla. Entonces, lo más recomendable es que las autoridades les digan en esta zona sí es adecuado construir, en esta zona no es adecuado construir, o usted puede construir pero un giro comercial o otro tipo de construcción, pero no vivienda porque estará arriesgando a su vida y a su patrimonio y a su familia. Pero pues en cualquier lugar se puede construir dependiendo de que se respeten los códigos constructivos técnicamente y materialmente. ¿Algo que desees agregar? Pues agradecerles mucho la entrevista y sobre todo reiterarle a la población que los sismos no matan a nadie, que en realidad lo que mata a las personas son las viviendas mal construidas, los muros que colapsan porque no fueron construidos de manera adecuada, y que eso se llama construcción social del riesgo. Significa que el sismo no es el único causante de que se produzcan daños, sino que nosotros vamos creando condiciones de riesgo que mal manejadas detonan desastres. Gracias.